Hay verdades que nunca se enseñaron en las escuelas, ideas tan poderosas, tan incómodas, tan transformadoras, que los sabios antiguos compartían solo con quienes estaban listos para escucharlas. Verdades que no aparecen en libros modernos, que no se repiten en discursos motivacionales y que muchos preferirían mantener ocultas, porque una vez que las escuchas, ya no puedes volver a vivir igual. Los sabios las llamaban reflexiones prohibidas. Prohibidas no porque fueran peligrosas, sino porque rompen las ilusiones que sostienen la vida común. Despiertan, sacuden, hacen ver lo que otros no se atreven a mirar. Este video no es para quien quiere sentirse cómodo, es para quien está listo para ver la vida con una claridad brutal, para quien está cansado de las mentiras dulces y desea la verdad que transforma. Si continúas, prepárate. Estas ideas pueden desarmarte, pero también pueden reconstruirte en alguien más fuerte, más consciente y más libre. Comencemos. Bienvenido a las reflexiones prohibidas de los sabios antiguos. 1. No todo lo que deseas te conviene. Los sabios antiguos comprendían algo que hoy muchos han olvidado. El deseo es un maestro engañoso. A simple vista parece inofensivo, incluso necesario. Nos dice que queremos, nos hace sentir vivos, nos impulsa a movernos. Pero detrás de esa energía seductora se esconde un truco que ha dominado y destruido a innumerables personas a lo largo de los siglos. El deseo promete plenitud, pero casi nunca la entrega. Ellos enseñaban que el deseo es como una llama que nunca se sacia. Cuanto más la alimentas, más crece. Cuanto más la sigues, más exige. Es una fuerza que no busca tu bienestar, sino tu atención. Te promete paz cuando la satisfagas, pero apenas obtienes lo que querías, aparece un nuevo deseo, una nueva carencia, una nueva ansiedad disfrazada de aspiración. Para los sabios, esta dinámica era evidente. Observaban a quienes vivían persiguiendo deseos sin detenerse a cuestionarlos, sin comprender su origen, sin examinar si realmente estaban alineados con su esencia, y veían cómo esas personas se volvían esclavas de sus impulsos. Sus vidas se convertían en persecuciones interminables que nunca llevaban a una verdadera satisfacción. Por eso afirmaban algo que a muchos les resultaría incómodo escuchar. La vida no se transforma persiguiendo deseos, sino dominándolos. No se referían a reprimirlo todo, ni a vivir apagados, sin aspiraciones, sin sueños. Se referían a un dominio consciente. Reconocer cuando un deseo surge desde el ego, desde la ansiedad, desde la comparación, desde la herida, y cuando surge desde la autenticidad, desde la claridad, desde el propósito. Los sabios distinguían entre quiero esto y esto me conviene, entre me atrae y me construye, entre me da placer y me da sentido. Ellos sabían que no todo lo que el corazón desea fortalece el espíritu. No todo lo que la mente imagina expande la vida, y no todo lo que parece bueno realmente lo es. Por eso recomendaban observar el deseo antes de obedecerlo. Preguntarse, ¿por qué quiero realmente esto? ¿Quién sería si lo obtengo? ¿Qué precio pagaré por conseguirlo? ¿Estoy persiguiendo libertad o ansiedad con disfraz? Cuando uno hace estas preguntas, descubre que muchos deseos no vienen de uno mismo, sino de la sociedad, de la comparación, del miedo a quedarse atrás, del deseo de ser visto, aceptado o validado. Y si un deseo nace de una carencia emocional, no importa cuántas veces lo satisfagas, la herida seguirá allí. Los sabios preferían la libertad interior antes que el placer inmediato. Preferían la claridad antes que la euforia. Preferían el dominio propio antes que la promesa de satisfacción instantánea. Porque sabían que lo que uno no domina, lo termina dominando a uno. Los antiguos enseñaban que el deseo mal gestionado te roba tiempo, energía, paz y discernimiento. Te convierte en una persona que vive para lo siguiente. El siguiente logro, la siguiente compra, la siguiente experiencia, la siguiente aprobación. Y así, la vida se vuelve una serie de perseguimientos sin descanso. Pero cuando aprendes a dominar el deseo,
algo extraordinario ocurre. Recuperas el control de tu vida. Recuperas tu capacidad de elegir en lugar de reaccionar. Recuperas tu poder interior, porque dejas de ser gobernado por impulsos externos. La verdadera libertad no está en satisfacer cada deseo, sino en no necesitar satisfacerlo para sentirte pleno. Por eso los sabios insistían en que no todo lo que deseas te conviene. Algunas cosas brillan pero te vacían, otras seducen pero te desvían, otras prometen pero te pierden. Solo cuando sabes seleccionar tus deseos, guiarlos y cuestionarlos, te conviertes en dueño de tu vida. Y ese es el verdadero poder. No el de obtener todo lo que quieres, sino el de no ser esclavo de lo que quieres. 2. La mayoría sufre más por su imaginación que por la realidad. Los sabios antiguos observaban con claridad algo que hoy sigue siendo una de las grandes causas del sufrimiento humano. La mente crea tormentas que jamás ocurren. No es la realidad la que destruye la paz de las personas. Es la interpretación distorsionada que hacen de ella. Los antiguos afirmaban que el ser humano sufre más por lo que imagina que por lo que realmente sucede, porque la imaginación puede fabricar amenazas infinitas, mientras que la realidad solo presenta unas pocas. La mente humana tiene la capacidad de viajar al futuro y construir allí escenarios catastróficos, amenazas que aún no existen, problemas que tal vez nunca llegarán. También tiene la capacidad de volver al pasado para revivir culpas, errores, vergüenzas y heridas que ya no pueden cambiarse. Así, sin darse cuenta, la persona queda atrapada entre un futuro imaginario que le provoca ansiedad y un pasado recordado que le provoca dolor. Vivir así es vivir fuera del presente, fuera de la vida misma. Los antiguos llamaban a esto sufrimiento innecesario, dolor generado por la mente, no por los hechos. Decían que el hombre común sufre dos veces, una vez por lo que ocurre y otra vez, mucho peor, por lo que imagina que podría ocurrir. Para ellos, la imaginación descontrolada era como un viento fuerte en un mar agitado. Si no gobiernas el barco te hundes, y la mayoría se hunde no porque el mar sea demasiado peligroso, sino porque nunca aprendieron a sostener el timón interno. Los sabios enseñaban que la mayor parte de las amenazas que tememos nunca se materializan. La mayor parte de las conversaciones que repetimos mentalmente nunca suceden. La mayor parte de los miedos que nos paralizan no tienen fundamento real. Pero mientras existan en la mente, sentimos como si fueran verdaderos. Y aquí está lo sorprendente. El cuerpo reacciona igual ante un peligro real que ante uno imaginado. El corazón se acelera, la respiración se agita, los músculos se tensan, la mente se turba. El peligro no está afuera, está adentro. Por eso los sabios instruían a sus discípulos a observar sus pensamientos, como si observaran nubes pasajeras. Reconocer que están allí pero no aferrarse a ellos. Decían, si te crees todo lo que piensas, te destruirás a ti mismo. Ellos comprendían que el sufrimiento comienza cuando confundimos la imaginación con la realidad, cuando damos a nuestros pensamientos un poder que no merecen, cuando permitimos que la mente nos arrastre a un laberinto de posibilidades negativas que no existen más que en nuestro interior. Quien controla su percepción, controla su destino. Esa era una ley fundamental entre los antiguos. Si aprendes a ver la vida como es, no como tu miedo la pinta, no como tu ego la exagera, no como tu pasado la condiciona, entonces recuperas el control, recuperas la paz, recuperas tu poder. Ellos enseñaban a distinguir entre hechos y pensamientos, entre lo que está ocurriendo y lo que tu mente imagina que podría ocurrir. Esa separación es libertad, es claridad, es sabiduría. La persona común vive atrapada en su propia cabeza, prisionera de diálogos internos interminables. El sabio vive en la realidad, que casi siempre es mucho menos terrible de lo que la mente teme. Los antiguos decían que dominar la percepción es dominar el destino, porque todo lo que experimentamos pasa. Primero por el filtro de la mente. Cambias el filtro. Cambias la experiencia. Cambias la experiencia. Cambias la vida. La mente puede ser un instrumento brillante o un verdugo cruel.
La mayoría sufre porque deja que su mente se vuelva un verdugo. El sabio elige convertirla en herramienta. Por eso, al final, la enseñanza central era simple pero transformadora. Si controlas tu percepción, controlas tu destino. Si dominas tu imaginación, dominas tu sufrimiento. Y si aprendes a ver con claridad, nada podrá destruir tu paz. 3. No necesitas más tiempo. Necesitas más intención. Los sabios antiguos tenían una relación con el tiempo, radicalmente distinta a la nuestra. Mientras la mayoría se queja de no tener suficiente tiempo, ellos veían con claridad que el problema nunca ha sido la cantidad, sino la intención. No creían en la idea de acumular horas, en la ilusión de que cuando tenga tiempo, por fin harán lo que importa. Sabían que el tiempo, por más que desees atraparlo, siempre se escapa. Pero la intención es lo único capaz de darle filo a cada minuto. Ellos afirmaban que una hora consciente vale más que un mes distraído. Y no era una metáfora, era una ley de vida. Una hora vivida con propósito, tomando decisiones, avanzando, observando, creando, construyendo, tenía más poder transformador que 30 días, vividos en piloto automático. La intención convierte un instante común en un acto de poder. La distracción convierte un día entero en nada. El ser humano moderno cree que necesita más tiempo. Tiempo para pensar, para mejorar, para sanar, para trabajar, para cumplir sueños. Pero los sabios enseñaban que la mayoría ya tiene tiempo suficiente. Lo que no tiene es presencia, foco, determinación, dirección. No falta tiempo, falta atención. Ellos observaban algo que sigue siendo verdad hoy. La mayoría de las personas desperdicia horas sin darse cuenta. Se pierden en preocupaciones, en comparaciones, en entretenimiento sin intención, en conversaciones que no construyen, en hábitos que no desarrollan nada valioso. Y después, al final del día, sienten que el tiempo se les escurrió como agua entre las manos. No fue que no lo tuvieron, fue que no lo usaron. Por eso los sabios valoraban más un minuto despierto que un año dormido. Para ellos, la calidad del tiempo valía más que la cantidad. Entendían que tiempo sin intención es tiempo muerto, y que intención sin acción es solo fantasía. La intención es lo que convierte un deseo en un camino, lo que convierte un día común en un día que cambia el rumbo, lo que convierte una decisión en un destino. Decían que el secreto no es pedirle más horas al día, sino convertirte en alguien que hace más con las horas que ya tiene. Y ese es un acto de conciencia, saber qué quieres, por qué lo quieres y qué acción concreta debes tomar ahora mismo, sin esperar a que la vida te regale un momento ideal. Los sabios enseñaban que el tiempo nunca estará listo para ti. Tú debes estar listo para él. Por eso actuaban incluso en momentos imperfectos, hablaban incluso cuando tenían miedo. Caminaban incluso cuando no había claridad completa. Creaban incluso cuando no se sentían inspirados. Sabían que la intención es la chispa que enciende la acción. Y la acción es lo que hace que el tiempo cobre valor. Además, comprendían que la intención afila la mente. Te obliga a preguntarte, ¿qué estoy haciendo realmente con mi vida? ¿Esto que hago ahora refleja quién quiero ser? ¿Estoy invirtiendo mi tiempo o simplemente gastándolo? Estas preguntas, aunque simples, son capaces de partir en dos la historia de cualquier persona, porque la intención convierte cada día en una oportunidad de cambio, no en un día más que se repite sin significado. Una persona con intención hace más en un año que otros en 10. Una persona sin intención puede envejecer sin avanzar. Los sabios no esperaban tener tiempo, lo creaban. Lo creaban con enfoque. Lo creaban eliminando ruido. Lo creaban diciendo no a lo trivial y sí a lo esencial. Lo creaban sabiendo exactamente a qué dirección querían mover su vida. Para ellos, cada minuto era un ladrillo con el que podían construir algo eterno o desperdiciar algo irrecuperable. Por eso repetían esta verdad sencilla y brutal: no necesitas más tiempo, necesitas más intención. Porque cuando la intención es clara, el tiempo alcanza. Y cuando la intención es poderosa, el tiempo se multiplica. La vida no cambia con horas, cambia con decisiones.
4. La vida no te debe nada, y por eso es hermosa. Los sabios antiguos tenían una forma de ver la existencia que contrasta profundamente con la mentalidad moderna. Mientras hoy muchos repiten la idea de que merecen todo, los antiguos sabían que este pensamiento es una de las fuentes más profundas de sufrimiento humano. Para ellos, la vida no era un contrato en el que se exigían recompensas, justicia perfecta o comodidad garantizada. La vida no te debe nada, y precisamente por eso es hermosa. Rechazaban por completo la ilusión de derecho absoluto, la idea de que, por existir, uno merece éxito, reconocimiento, amor, fortuna o tranquilidad. Sabían que esa mentalidad solo genera frustración, porque la vida no funciona según nuestras expectativas, y mucho menos según nuestros deseos. La vida simplemente es, cambia, se mueve. A veces da y a veces quita. Tiene su propio ritmo, independiente de nuestras demandas. Para los sabios aceptar esto no era pesimismo, era libertad. Cuando crees que la vida te debe algo, cada dificultad te parece una injusticia personal. Cada fracaso se siente como una traición. Cada rechazo se vive como una ofensa. Cada pérdida se interpreta como un error del universo. Y así, la persona pasa su vida luchando contra la realidad, sintiendo que el mundo está en su contra simplemente porque no se ajusta a sus deseos. Pero los sabios comprendían que la realidad no existe para complacernos, existe para enseñarnos. Por eso afirmaban que agradecer lo inesperado genera más paz que exigir lo imposible. Cuando no esperas que la vida te dé nada, cada cosa buena se vuelve un regalo. Cada oportunidad se vuelve un privilegio. Cada relación se vuelve un milagro. Cada amanecer se vuelve un comienzo. El agradecimiento nace naturalmente cuando desaparece la expectativa. Ellos entendían que las expectativas rígidas son la cárcel de la mente. La gratitud, en cambio, es la llave que la libera. La persona que cree que merece todo es incapaz de apreciar lo que tiene. La persona que cree que la vida no le debe nada, aprecia incluso lo pequeño. Esta forma de ver la vida les daba una fuerza enorme. Les evitaba caer en la amargura. Les permitía enfrentar la adversidad sin resentimiento. Y sobre todo, les permitía amar sin exigir, trabajar sin victimismo y vivir sin quejas innecesarias. Cuando uno deja de exigirle a la vida, comienza a exigirle más a sí mismo. Y ese simple cambio construye una humanidad más fuerte. La actitud de los sabios no era de resignación, sino de claridad. No decían, como la vida no me debe nada, no haré nada. Decían, como la vida no me debe nada, todo lo que construya depende de mí. Esa perspectiva transforma al ser humano de víctima a creador, de dependiente a responsable, de pasivo a activo. La vida se vuelve hermosa no porque siempre sea buena, sino porque deja de ser un enemigo al que exigirle explicaciones. Se convierte en un maestro, en un viaje, en una oportunidad constante de crecimiento. Cuando uno suelta la creencia de que debería tener más, puede ver con claridad todo lo que ya tiene. Y cuando ve lo que tiene, surge un tipo de paz que no nace de las posesiones, sino de la comprensión. Los sabios también sabían que la vida es frágil, incierta y breve, y que precisamente por eso es valiosa. Si la vida estuviera obligada a complacernos, perdería su misterio. Si viniera con garantías, perdería su intensidad. Si nos diera todo, dejaríamos de crecer. La belleza de la vida está en su carácter impredecible, en su imperfección, en su falta de promesas, porque cuando nada está garantizado, todo puede ser apreciado. Por eso, al final, ellos repetían esta verdad con serenidad. La vida no te debe nada, y eso la hace maravillosa. Quien comprende esto deja de pelear con la existencia y comienza a vivir de verdad. 5. Quien no te controla emocionalmente no puede manipularte. Los sabios antiguos entendían un principio que hoy sigue siendo tan poderoso como olvidado. La verdadera libertad no era política, era emocional. Ellos sabían que un ser humano puede vivir en un país libre y aún así ser un esclavo. Esclavo de sus impulsos, de su miedo, de su ira, de su necesidad de aprobación, de su orgullo, de su ego herido y también
Sabían que alguien puede vivir en circunstancias limitadas y aún así ser libre si ha aprendido a gobernar lo único que realmente controla: su mundo interno. Por eso enseñaban que nadie puede manipularte si no puede controlar tus emociones. La manipulación no funciona sobre una mente serena. No funciona sobre una persona que no reacciona impulsivamente. No funciona sobre alguien que ha aprendido a observar antes de responder. La manipulación, decían, siempre tiene un punto de entrada: la emoción que no has dominado. Si te manipulan con miedo, es porque no has trabajado tu miedo. Si te manipulan con culpa, es porque no has sanado tu culpa. Si te manipulan con halagos, es porque dependes del reconocimiento externo. Si te manipulan con enojo, es porque sigues reaccionando sin control. Para los sabios, la verdadera vulnerabilidad no estaba en la pobreza, la debilidad física o la falta de recursos, sino en la incapacidad de alguien para gobernar su propio estado emocional. Ellos advertían que las personas que reaccionan como los demás son fáciles de dirigir, fáciles de provocar, fáciles de desequilibrar. Por eso afirmaban que el verdadero poder consiste en no reaccionar como la gente espera. Cuando actúas desde la reacción automática, otros pueden predecirte. Y si pueden predecirte, pueden controlarte. Y si pueden controlarte, pueden desviarte de tu propósito sin que te des cuenta. Los sabios enseñaban que una persona emocionalmente gobernada es una persona emocionalmente vulnerable. Quien no se domina a sí mismo es dominado por otros. Quien no controla su respuesta, vive en respuesta a los demás. Quien no regula su mundo interno, se vuelve esclavo del mundo externo. Por eso los antiguos entrenaban la calma como otros entrenan músculos. Entrenaban la pausa, entrenaban la observación, entrenaban la capacidad de retrasar su reacción lo suficiente para asegurarse de que fuera una elección, no un reflejo condicionado. Decían que entre estímulo y respuesta existe un espacio, y ese espacio, cuando se expande, se convierte en libertad. Cuando se reduce, se convierte en esclavitud. El sabio entendía que cada provocación es una invitación a caer en manos de otro. Cada insulto es un test de control. Cada crítica es un intento de mover tus emociones. Cada manipulación es un juego de ajedrez psicológico, donde gana quien mantiene la mente firme. Por eso los sabios vivían sin prisa emocional, sin permitir que el enojo hablara por ellos, sin dejar que el miedo decidiera su conducta, sin permitir que la culpa de otros definiera sus acciones, sin entregar su paz a los caprichos de terceros. Ellos sabían que quien controla tus emociones, controla tus decisiones. Quien controla tus decisiones, controla tu vida. Pero si tú controlas tus emociones, recuperas algo que ninguna fuerza externa puede arrebatarte: tu autonomía interior, tu habilidad para actuar desde la claridad, no desde el impulso, tu capacidad para mantenerte firme incluso en medio de la provocación, tu discernimiento para elegir tu camino sin ser arrastrado por la corriente. Por eso los sabios buscaban la imperturbabilidad, no por frialdad, sino por inteligencia, porque sabían que la persona más peligrosa es la que no puede ser manipulada, la que no se deja provocar, la que no responde como otros esperan, la que es dueña de su emoción y por lo tanto dueña de su destino. Quien no te controla emocionalmente no puede manipularte, y quien no puede manipularte no puede detenerte. 6. Las personas no te hieren, tú les das el poder para hacerlo. Los sabios antiguos tenían una comprensión sorprendentemente clara de la naturaleza del dolor emocional. Ellos afirmaban que las personas no pueden herirte por sí mismas. Lo que hiere es el significado que tú decides darle a lo que dicen o hacen. En otras palabras, el dolor no entra desde afuera, entra porque tú abres la puerta. Para los antiguos, este no era un pensamiento simplista, sino un principio psicológico profundo. Ellos sabían que las palabras de otros no tienen poder por sí mismas. No son más que sonidos. No son más que opiniones pasajeras, emociones ajenas, percepciones limitadas. Lo que les da fuerza es la autoridad que tú les otorgas en tu mente. Si alguien te juzga y tú conviertes ese juicio en una verdad interna, te hiere. Si alguien te critica y tú decides creer esa crítica, te hiere.
Si alguien te rechaza y tú interpretas ese rechazo como un reflejo de tu valor, te hiere. Pero no es la persona la que hirió. Fuiste tú quien dejó entrar la herida. Los sabios enseñaban que el dolor emocional tiene un guardián, tu interpretación. Sin tu permiso, ninguna opinión puede convertirse en sentencia. Sin tu creencia, ninguna palabra puede convertirse en herida. Sin tu aceptación, ninguna crítica puede convertirse en identidad. Ellos observaban que la mayoría de las personas entregan su bienestar emocional con una facilidad alarmante. Le dan más importancia a lo que otros piensan que a lo que ellos mismos saben. Le entregan el control de su valor a quienes no conocen su historia. Dejan que personas confundidas definan su claridad interna y luego se preguntan por qué sufren tanto. Para los sabios, esto era como entregar la llave de tu casa a un extraño y luego quejarte de que entró sin permiso. Epicteto decía, a nadie le es posible dañarte sin tu consentimiento. Y no hablaba de arrogancia, hablaba de soberanía emocional. Era una invitación a preguntarte, ¿por qué lo que dijo esa persona me hirió tanto? ¿Qué creencia interna hizo que sus palabras tomaran tanta fuerza? ¿Qué parte de mí les dio autoridad que nunca debieron tener? Cuando haces estas preguntas descubres algo revelador. El dolor no viene del comentario. Viene del eco dentro de ti, no viene de la acción. Viene del significado que creaste, no viene del otro. Viene de tu interpretación. Los sabios no negaban el dolor, pero entendían su origen. Sabían que tu espíritu es intocable, salvo que tú mismo permitas que lo toquen. Sabían que la verdadera vulnerabilidad nace cuando otorgas a otros el poder de definir tu valor. Y sabían que muchas veces la herida emocional es una señal, no de la maldad de otros, sino de una herida interna no sanada. Por eso enseñaban que debes proteger tu interior con tanta fuerza como proteges tu cuerpo. Debes aprender a escuchar sin absorber, a recibir sin identificarte, a dejar pasar sin cargar encima cada palabra ajena. Quien se ofende con facilidad no es sensible, es prisionero. Quien no necesita la aprobación de otros no es frío, es libre. Quien puede escuchar un juicio sin temblar no es arrogante, es dueño de sí mismo. Los sabios buscaban esta independencia emocional porque sabían que la libertad verdadera comienza cuando ya no eres vulnerable al juicio externo. Ellos repetían, nadie puede tocar tu espíritu a menos que tú abras la puerta. Y esa frase contiene una verdad poderosa. Tú eres el guardián de tu interior. Tú decides qué entra. Tú decides qué te define. Tú decides qué se queda y qué se desvanece. Las personas pueden hablar, actuar, opinar, criticar, pero la herida solo nace si tú le das poder. Cuando entiendes esto, recuperas la soberanía sobre tu vida emocional. Y nadie vuelve a tener autoridad sobre lo que tú eres. 7. Un día de disciplina vale más que un mes de motivación. Los sabios antiguos entendían algo que la mayoría aún no ha logrado aceptar. La motivación es una chispa, pero la disciplina es el fuego que sostiene un destino. La motivación emociona, inspira, mueve por un instante, pero la disciplina construye, transforma y sostiene la vida a lo largo del tiempo. Por eso enseñaban que un solo día de disciplina vale más que un mes entero de motivación. La motivación es volátil. Depende del ánimo, del clima emocional, del contexto. Llega cuando te sientes bien, desaparece cuando estás cansado. Es como una visita ocasional. Aparece cuando quiere, no cuando la necesitas. La disciplina, en cambio, es lealtad pura. Es el compromiso con una visión incluso cuando el cuerpo no quiere y la mente busca excusas. Es la decisión firme de avanzar, aunque no haya emoción, inspiración o energía. Es actuar desde la convicción, no desde el sentimiento. Los sabios enseñaban que si construyes tu vida sobre la motivación, fallarás. Pero si la construyes sobre la disciplina, nada puede detenerte. Sabían que los grandes logros no nacen en días de inspiración perfecta, sino en días comunes donde nadie ve tu esfuerzo, donde no tienes ganas, donde las dudas aparecen, pero tú sigues. Porque entiendes que la disciplina no es una emoción, es un acto de voluntad.
Ellos observaban que el ser humano moderno vive adicto a la motivación. Busca videos, frases, discursos, libros. Busca algo externo que le dé el impulso que no siente dentro. Pero ese impulso dura minutos, tal vez horas. Después, la vida vuelve a presentar resistencia y la motivación se evapora. La disciplina, sin embargo, no espera inspiración. Es un músculo que se entrena. Es una identidad que se forja. Es la capacidad de decirte a ti mismo, haré lo que debo hacer, aunque no tenga ganas. Y esa frase, que parece simple, construye imperios internos. Los sabios coincidían en que la vida no cambia por grandes esfuerzos ocasionales, sino por pequeños hábitos repetidos sin fallar. Un día de disciplina sembraba más semillas que 30 días soñando sin actuar. Una acción consistente tenía más poder que 100 intenciones sin movimiento. Ellos entendían que los hábitos son las raíces del destino. Lo que haces cada día moldea quién eres, quién serás y qué vida vivirás. La disciplina es el arquitecto silencioso que edifica tu carácter. La motivación, en cambio, es apenas un visitante que te recuerda por qué empezaste, pero no sostiene tu camino. Decían que si esperas a sentirte listo, jamás comenzarás. Porque los sentimientos cambian, el propósito no. El que depende del impulso emocional construye castillos de arena. El que depende de la disciplina construye cimientos de piedra. Un día de disciplina, un solo día, puede cambiar la dirección de tu vida. Puede romper un patrón, iniciar un hábito, demostrarte que puedes. Puede encender un nuevo nivel de confianza. Si hoy pude hacerlo sin ganas, mañana podré hacerlo mejor. Los sabios sabían que la disciplina te libera del caos interno, te libera de la procrastinación, te libera de la esclavitud emocional, te libera del autosabotaje, te libera de la vida sin rumbo. Porque la disciplina no solo crea resultados, crea identidad. Cada vez que cumples una promesa contigo mismo, fortaleces el alma. Cada vez que te mantienes firme, tu espíritu se expande. Cada vez que eliges la acción sobre la excusa, te conviertes en alguien más poderoso. Ellos decían, un destino fuerte no nace de días mágicos, sino de días disciplinados. Y esa es la verdad que pocos quieren escuchar. No necesitas más motivación, necesitas más disciplina. Porque la motivación te hace empezar, pero la disciplina te hace llegar. 8. No buscas paz, buscas silencio interior. Los sabios antiguos enseñaban que la paz que todos buscan no es realmente paz, es silencio interior. Ellos observaban que el ser humano, moderno, confunde tranquilidad con ausencia de problemas, como si la vida debiera alinearse perfectamente para que la mente pudiera descansar. Pero los sabios sabían que eso es imposible. La vida nunca estará completamente en orden. Siempre habrá desafíos, movimientos, imprevistos, pérdidas, cambios, incertidumbre. Esperar que la paz venga de un mundo sin problemas es esperar un milagro que nunca llegará. Para los antiguos, la paz no era algo que se encuentra afuera, sino algo que se construye adentro. Decían que la mente humana genera más ruido que cualquier tormenta externa. Ruido de pensamientos, ruido de expectativas, ruido de miedos, ruido de comparaciones, ruido de juicios, ruido de debo, tengo que, ¿qué pasará? ¿Cómo me verán? Ese ruido interior es el verdadero enemigo de la paz. Los sabios comprendían que la batalla más importante no se libra contra los problemas externos, sino contra el caos interno. Por eso afirmaban que el sabio no evita el caos externo, evita serlo por dentro. No buscaba controlar el mundo, buscaba controlar su mente. No pretendía eliminar el desorden de la vida, pretendía eliminar el desorden de sus pensamientos. Ellos sabían que la mente puede volverse un océano en tormenta, llena de olas de preocupación, tormentas de ansiedad, remolinos de duda, pero también sabían que ese océano puede calmarse cuando se aprende a observar, a respirar, a permanecer presente. La calma no viene del silencio externo, sino de una mente que deja de pelear consigo misma.
Los sabios enseñaban que hay una diferencia profunda entre tener problemas y ser un problema para uno mismo. El primer caso es inevitable. El segundo es opcional. Y muchas personas, sin darse cuenta, se convierten en su propia fuente de tormenta. Amplifican lo que ocurre, ruminan lo que pasó, imaginan lo que podría ocurrir, agregan capas de interpretación a cada experiencia. Luchan contra realidades que no pueden cambiar. Se resisten a lo que ya es. Y en esa resistencia nace el ruido. Decían que la mente ruidosa no puede ver con claridad. No decide bien. No actúa con precisión. No descansa. No escucha. No siente. No entiende. El ruido interior es la cárcel invisible y que hace que incluso momentos de calma parezcan insuficientes. Porque no importa si el mundo está quieto, si tu mente no lo está. Por eso los sabios buscaban el silencio interior, un estado de presencia donde la mente deja de gritar, donde los pensamientos pasan sin arrastrarte, donde las emociones aparecen sin dominarte, donde la vida sigue pero tú ya no eres arrastrado por ella. Ese silencio no es vacío, es claridad. Ese silencio no es inactividad, es enfoque. Ese silencio no es frialdad, es libertad. Los sabios practicaban la introspección, la respiración consciente, la observación del pensamiento. No para desconectarse del mundo, sino para no perderse en él. Decían que quien logra silenciar su interior puede enfrentar tormentas externas sin desmoronarse, porque su centro permanece intacto. Y aquí está la gran paradoja. Cuando dejas de buscar paz afuera, la encuentras adentro. Cuando dejas de pelear con la vida, deja de doler tanto. Cuando dejas de aferrarte al control, la mente se relaja. Ellos repetían, la paz no es la ausencia de problemas. La paz es la ausencia de ruido interior. Tu mundo puede estar en movimiento, pero si tu espíritu está en silencio, nada podrá quebrarte. La vida puede presentar caos, pero si tú no te conviertes en caos, seguirás firme. Por eso la verdadera paz no es algo que encuentras, es algo que eres. 9. Estás más cerca de perderte cuando crees tener todo bajo control. Los sabios antiguos entendían un principio que los seres humanos modernos han olvidado. El sentimiento de control absoluto es una ilusión peligrosa. No porque controlar aspectos de la vida sea malo, sino porque creer que todo está bajo tu dominio activa una soberbia silenciosa que, sin que lo notes, comienza a nublar la mente, a distorsionar la percepción y a debilitar el espíritu. Los sabios advertían que la sensación de control total es el inicio de la caída. ¿Por qué? Porque quien cree que lo tiene todo bajo control, deja de observar, deja de cuestionarse, deja de aprender, deja de escuchar, deja de prepararse. La soberbia dice, estoy seguro, nada puede pasar. La vida responde, observa. Los antiguos sabían que la vida es demasiado compleja, dinámica y misteriosa para domarla por completo. Puedes influir en tu conducta, tus hábitos, tus decisiones, tu carácter, pero jamás podrás controlar el mundo externo en su totalidad. Quien intenta hacerlo vive en guerra constante con la realidad. La soberbia es ese estado interno donde el ego se convence de que ya sabe suficiente, de que ya domina todo, de que ya no hay riesgos, de que ya no necesita disciplina, revisión o humildad. Y es justamente en ese momento cuando el individuo comienza a perderse sin darse cuenta. El sabio, en cambio, nunca se duerme en el control. La humildad se lo impide. La humildad abre los ojos. La humildad le recuerda que siempre hay algo más que aprender, que observar, que trabajar, que entender. La humildad no es debilidad, es claridad. La soberbia no es fuerza, es ceguera. Los sabios observaban a los reyes, generales y maestros caer una y otra vez por este error. Mientras estaban alertas, prudentes y conectados con la realidad, lideraban con sabiduría. Pero bastaba que se sintieran invencibles, que creyeran que nada podía fallar, que asumieran que ya habían dominado la vida, para que la vida les demostrara lo contrario. La caída nunca viene del caos externo. La caída viene del exceso de confianza interna, no de la dificultad, sino de la ceguera, no del enemigo, sino del ego. La sensación de control absoluto te hace ignorar señales, te hace minimizar riesgos, te hace abandonar la preparación.
Te hace dejar de escuchar consejos. Te hace creer que tu percepción es perfecta cuando no lo es. Los sabios enseñaban que ninguna mente, por brillante que sea, es capaz de verlo todo. Por eso decían que creer que lo tienes todo bajo control es un acto de inconsciencia, no de sabiduría. El sabio camina con firmeza, pero nunca con arrogancia. Actúa con decisión, pero nunca con soberbia. Avanza con convicción, pero nunca con ceguera. Reconoce que el control absoluto es imposible, y en lugar de pelear contra esa verdad, la abraza. Porque sabe que la vida no castiga, enseña. La incertidumbre es parte del camino, la imperfección también. La vulnerabilidad humana no es un defecto, es una realidad. Aceptar esta verdad no te debilita, te fortalece. Te hace más flexible, más estratégico, más consciente, más preparado. Te permite adaptarte en lugar de quebrarte. Te permite fluir en lugar de resistir. Te permite ver lo que otros no ven porque no están dispuestos a aceptar que no lo controlan todo. Los sabios vivían con un equilibrio preciso. Hacían todo lo que estaba en sus manos, pero nunca se engañaban con la idea de que la vida les debía obedecer. Su fortaleza no venía de controlar todo, sino de controlar lo único que realmente pueden controlar, su naturaleza interna. Por eso repetían, la humildad abre los ojos, la soberbia los cierra, y ese cierre, ese acto de ceguera, es lo que hace que muchos se pierdan sin darse cuenta, no porque la vida sea cruel, sino porque dejaron de mirarla con claridad. La caída comienza cuando crees que ya no puedes caer, y la sabiduría comienza cuando aceptas que siempre hay algo más que aprender. 10. Nadie puede salvarte de la vida, salvo tú mismo. Los sabios antiguos no creían en la idea de un salvador externo, no porque fueran fríos o egoístas, sino porque comprendían una verdad fundamental sobre la existencia humana. Esperar que alguien venga a rescatarte es una postura de debilidad, mientras que aprender a rescatarte a ti mismo es el inicio del despertar. Ellos sabían que una persona se vuelve verdaderamente libre el día que deja de esperar y comienzas a actuar. La vida no siempre es amable. Trae desafíos, pérdidas, traiciones, incertidumbres, responsabilidades inesperadas. Y en esos momentos, la mayoría mira hacia afuera buscando una mano que resuelva lo que ellos no se atreven a enfrentar. Buscan un guía que les diga qué hacer, una pareja que los complete, un mentor que los motive, una figura que los sostenga, una solución que llegue desde el exterior. Pero los sabios enseñaban que tu destino cambia el día que asumes que nadie vendrá, no como un pensamiento trágico, sino como una declaración de independencia espiritual. Porque ese es el momento en que dejas de delegar tu poder y comienzas a recuperarlo. Esperar un salvador te inmoviliza, te hace pasivo, te convierte en espectador de tu propia vida. Te hace creer que tu bienestar depende de decisiones ajenas, de circunstancias externas, de la voluntad de otros. Y esa es una forma silenciosa de esclavitud emocional. Los antiguos sabían que nadie puede atravesar tu dolor por ti. Nadie puede luchar tus batallas internas. Nadie puede cambiar tus hábitos. Nadie puede sanar tus heridas emocionales desde afuera. Nadie puede darte una vida que tú no estás dispuesto a construir. Por eso decían que rescatarse a uno mismo es despertar. Es darte cuenta de que la fuerza que buscas está en ti. Que las respuestas que persigues fuera están en tu interior. Que la claridad que esperas recibir ya está esperando que la escuches. Que la vida no se transforma cuando llega alguien, sino cuando tú decides levantarte. Ellos enseñaban que el acto más poderoso de un ser humano es asumir responsabilidad total por su camino. No culpa. Responsabilidad. La culpa paraliza. La responsabilidad empodera. La culpa te encierra en el pasado. La responsabilidad te abre el futuro. Tomar el control de tu vida no significa hacerlo todo solo. Significa no depender de nadie para empezar. Significa saber que puedes aceptar ayuda, pero nunca esperar que otro viva por ti. Los sabios veían la autosuficiencia no como aislamiento, sino como madurez. Era la capacidad de sostenerte emocionalmente, de guiar tu conducta, de levantarte cuando caes, de continuar cuando estás cansado,
de mantenerte firme cuando nadie te aplaude. Decían que una persona madura espiritualmente es aquella que, incluso rodeada de personas, sabe que su fuerza viene de adentro. Y cuando uno sabe que su fuerza viene de adentro, deja de mirar hacia afuera, esperando que alguien solucione su vida. Comienza a actuar desde un lugar de poder, no de necesidad. También enseñaban que la ayuda externa es útil, pero nunca suficiente. Un maestro puede mostrarte el camino, pero no caminar por ti. Un amigo puede apoyarte, pero no tomar decisiones por ti. Un amor puede acompañarte, pero no construir tu identidad por ti. Un mentor puede inspirarte, pero no transformarte. Solo tú puedes hacer el trabajo interno. Solo tú puedes enfrentar tus sombras. Solo tú puedes cambiar tu historia. Solo tú puedes decidir quién te conviertes. Por eso afirmaban con tanta convicción: nadie puede salvarte de la vida, salvo tú mismo. Y al aceptar esta verdad, algo enorme sucede dentro del alma. La víctima desaparece. El protagonista despierta y la vida deja de ser algo que soportas, para convertirse en algo que creas. Lo que no sueltas te gobierna. Los sabios antiguos afirmaban que el apego es la raíz del sufrimiento humano. No hablaban de amor, ni de compromiso, ni de responsabilidad. Hablaban del lazo invisible que se forma cuando conviertes algo o a alguien en indispensable para tu bienestar. Ese lazo, aunque parezca cariño, es una cadena. Y todo lo que temes perder termina tarde o temprano gobernando tus decisiones. Ellos observaban que el ser humano tiende a aferrarse a lo que le da seguridad. Una relación, una idea, una identidad, un hábito, un recuerdo, una posesión, una rutina. Pero lo que comienza como protección suele convertirse en prisión. Porque el apego no solo te une, también te condiciona, te limita, te atenaza por dentro. El apego crea miedo. Miedo a perder. Miedo a cambiar. Miedo a soltar. Miedo a crecer. Miedo a quedarse solo. Miedo a no ser suficiente sin aquello a lo que te aferras. Y el miedo es el gobierno más sutil y poderoso que existe. Los sabios enseñaban que el apego hace que una persona deje de actuar por convicción y comience a actuar por temor. Pierde libertad, pierde claridad, pierde equilibrio. Cuando estás apegado, cada decisión pasa por el filtro de ¿y si lo pierdo? Y esa pregunta destruye la autenticidad, la fuerza y la transparencia del alma. Ellos entendían que no sueltas cuando ya no te importa. Sueltas cuando decides que tu paz vale más que tus miedos. Porque mientras dependas de algo para sentirte completo, siempre estarás vulnerable. La persona, la situación, el objeto o la idea que no quieres perder termina dominando cada movimiento de tu vida. Por eso decían que lo que no sueltas te gobierna. Si te aferras a una relación, esa relación gobierna tu autoestima. Si te aferras a una identidad, esa identidad gobierna tu crecimiento. Si te aferras a un pasado, ese pasado gobierna tu presente. Si te aferras a una idea, esa idea gobierna tu evolución. Si te aferras a un resultado, ese resultado gobierna tu paz. El apego no es amor. El apego no es compromiso. El apego no es cuidado. El apego es miedo disfrazado de necesidad. Los sabios enseñaban que la libertad interior se alcanza cuando aprendes a disfrutar sin depender, a amar sin poseer, a acompañar sin controlar, a vivir sin exigir permanencia. La vida cambia, las personas cambian, las historias cambian. La impermanencia es la ley universal que el apego intenta negar. Y negarla es luchar contra la naturaleza misma de la existencia. No soltar te hace rígido, soltar te hace flexible. No soltar te encierra en una sola versión de ti. Soltar te permite renacer cuantas veces sea necesario. No soltar te hace pequeño, soltar te hace profundo. Los sabios comprendían que la verdadera fortaleza no es retener, sino dejar ir cuando el ciclo ha terminado. Soltar no significa perder, significa liberarte del peso que te impide avanzar. Decían que quien se atreve a soltar recupera poder. El poder de elegir desde la claridad, el poder de caminar ligero, el poder de no depender emocionalmente de nada fuera de sí mismo. El apego encadena.
La libertad interior comienza cuando reconoces qué te ata y por qué. Por eso los sabios repetían, lo que temes perder te posee, lo que puedes soltar te libera. Y esa es la gran paradoja espiritual. Solo cuando sueltas, puedes recibir. Solo cuando te vacías, puedes llenarte de lo que realmente importa. Solo cuando dejas ir lo que ya concluyó, la vida te abre nuevas puertas. Al final, lo que no sueltas te gobierna, y lo que sueltas te devuelve a ti mismo. 12. Si no eliges tu dolor, la vida te impondrá uno peor. Los sabios antiguos conocían una ley tan antigua como la existencia misma, la ley del sacrificio. Ellos entendían que la vida siempre implicará algún tipo de dolor, algún tipo de esfuerzo, algún tipo de confrontación interna o externa, y que creer que puedes vivir sin dolor es una ilusión que termina produciendo más sufrimiento que la vida misma. Por eso enseñaban una verdad incómoda pero liberadora. Si no eliges tu dolor, la vida te impondrá uno peor. Esta idea transformaba la manera en que veían los desafíos. No huían del dolor, lo seleccionaban, no evitaban el sacrificio, lo dirigían hacia un propósito. No temían la incomodidad, la consideraban una inversión en fortaleza. Los sabios sabían que hay dos tipos de dolor: el dolor que te fortalece y el dolor que te destruye. El primero es el que eliges, el que aceptas conscientemente, el que asumes porque te lleva a algo mayor. Es el dolor de la disciplina, el dolor del crecimiento, el dolor del desapego, el dolor de enfrentar verdades internas, el dolor de renunciar a lo superficial para construir lo profundo. Este dolor trabaja a tu favor, te pule, te afina, te despierta, forja tu carácter como el fuego forja el metal. El segundo dolor, el que destruye, es el que la vida te impone cuando te niegas al primero. Es el dolor de una vida sin dirección, de un cuerpo sin cuidado, de un corazón lleno de miedos postergados, de decisiones evitadas, de oportunidades perdidas, de relaciones que fallan porque nunca fuiste honesto, de sueños rotos porque nunca actuaste, de cargas pesadas porque nunca soltaste. Los sabios observaban que las personas que intentan evitar el dolor terminan atrapadas en sufrimientos más grandes. Quien evita el dolor del ejercicio recibe el dolor de la enfermedad. Quien evita el dolor de la disciplina recibe el dolor del arrepentimiento. Quien evita el dolor de poner límites recibe el dolor de ser utilizado. Quien evita el dolor de la verdad recibe el dolor de vivir una vida falsa. Quien evita el dolor de soltar, recibe el dolor de cargar con lo que ya murió. Por eso decían que el dolor elegido es una puerta y el dolor impuesto es una cárcel. Ellos enseñaban que elegir tu dolor es una forma de sabiduría. Es entender que la incomodidad presente es un precio pequeño por la libertad futura. Que el sacrificio consciente es la moneda con la que compras una vida sólida. Que la fortaleza no aparece de la nada, se entrena, se construye, se gana. Los sabios también enseñaban que el dolor que eliges tiene un propósito, pero el dolor que evitas te persigue sin propósito. Uno expande tu vida, el otro la reduce. Aceptar el dolor correcto transforma, negarlo todo destruye. Decían que el ser humano debe preguntarse cada día, ¿estoy eligiendo el dolor que me construye o evitando ese dolor y preparándome para uno peor? Esa pregunta, si se responde con sinceridad, puede cambiar destinos enteros, porque la vida siempre cobrará el precio del crecimiento. La diferencia está en si lo pagas anticipadamente, con disciplina y valentía, o si lo pagas después, con arrepentimiento y sufrimiento. Los sabios repetían, el dolor que eliges te libera, el dolor que evitas te encadena. Y así enseñaban a sus discípulos a caminar hacia el fuego correcto, a enfrentar la incomodidad que fortalece, a abrazar la dificultad que desarrolla carácter. Porque quien elige su dolor, elige su transformación. ¿Y quien no lo hace? Deja que la vida elija por él. 13. El enemigo más peligroso es la historia que te cuentas a ti mismo. Los sabios antiguos enseñaban que el mayor enemigo del ser humano no es el mundo exterior, ni las circunstancias, ni la mala suerte, ni las personas que lo rodean.
El enemigo más peligroso, el más silencioso, el más persistente, el más difícil de detectar, es la historia que te cuentas a ti mismo. Aquella narrativa secreta que construyes en tu mente y que, sin darte cuenta, moldea tu identidad, tus decisiones, tus límites y tu destino. Ellos observaban que cada persona vive dentro de un relato interno, un relato que explica quién eres, qué mereces, qué puedes lograr, qué temes, qué evitas y cómo interpretas todo lo que te sucede. Y ese relato, aunque sea invisible, dirige tu vida con una fuerza sorprendente. No luchas contra el mundo, luchas contra tu narrativa interna. Si dentro de ti te repites que no eres suficiente, todo desafío te parecerá una amenaza. Si te dices que no puedes cambiar, jamás intentarás transformar nada. Si te cuentas que siempre fracasas, fracasarás incluso antes de empezar. Si te dices que la vida es injusta contigo, verás injusticia en cada esquina. Si te cuentas que nadie te quiere, interpretarás silencio como rechazo y distancia como abandono. Pero lo más peligroso es que la historia que te cuentas termina pareciéndote verdad, incluso si no lo es. Los sabios decían que la mente humana tiene la capacidad de encerrarse en un cuento, y ese cuento puede convertirse en una prisión sin barrotes, sin guardias y sin puertas visibles, pero capaz de limitar tus decisiones, tus oportunidades y tu crecimiento más que cualquier obstáculo externo. Ellos enseñaban que la mayoría de las personas se lastima más con sus narrativas internas que con los hechos de la vida. La vida dice, fallaste en esto. Tu historia interna dice, siempre fallas. La vida dice, esto terminó. Tu historia dice, nada dura para mí. La vida dice, esa persona se fue. Tu historia dice, nadie se queda porque no soy suficiente. Y así, cada evento se distorsiona a través del filtro de la narrativa que llevas dentro. Los sabios comprendían que la historia interna no describe la vida, la crea. La forma en que interpretas una situación determina tu respuesta. Tu respuesta determina tu conducta. Tu conducta determina tus resultados. Y esos resultados refuerzan la historia o la rompen. Por eso enseñaban que cambiar tu destino no comienza afuera. Comienza adentro, con una frase, con un pensamiento, con una nueva interpretación, con una historia diferente. Decían que la narrativa más peligrosa es la que dices en silencio, esa que nadie escucha, pero que condiciona todo lo que haces. La que repites sin cuestionar porque crees que así eres. La que sigues usando, aunque ya no te sirve. Y advertían algo más profundo aún. Muchas de esas historias ni siquiera son tuyas. Las heredaste de la infancia. Las aprendiste de tu entorno. Las construiste a partir de experiencias aisladas. Las adoptaste sin comprobar si eran verdaderas. Esas historias moldean tu identidad, si tú no las moldeas primero. Los sabios decían que una persona despierta no es aquella que cambia su vida primero, sino aquella que cambia la historia que se cuenta sobre su vida. Porque cuando la historia cambia, la percepción cambia. Cuando la percepción cambia, la emoción cambia. Cuando la emoción cambia, la acción cambia. Cuando la acción cambia, el destino cambia. Por eso repetían una verdad poderosa. Cambia tu historia y cambias tu destino. No porque sea magia, sino porque cambias el papel que interpretas en tu propia existencia. Dejas de ser víctima y te conviertes en protagonista. Dejas de ser espectador y te conviertes en creador. La vida no siempre depende de ti, pero la historia que te cuentas siempre puede ser reescrita. Y cuando reescribes esa historia, la vida deja de ser un guión fijo y se convierte en una obra en evolución. 14. Tu paz vale más que tu orgullo. Los sabios antiguos comprendían una verdad que el ser humano moderno aún resiste aceptar. La mayoría de los conflictos no nacen de injusticias reales, sino de un ego hambriento. Un ego que necesita tener razón, ganar discusiones, imponerse, defender su imagen, preservar una identidad frágil hecha de apariencias. Para los sabios, esta lucha constante no era fortaleza, era esclavitud. Ellos enseñaban que el orgullo es una de las cargas más pesadas que un ser humano puede llevar. No porque sea malo tener dignidad,
sino porque el orgullo confunde dignidad con obstinación, confunde respeto propio con necesidad de dominar, confunde firmeza con incapacidad de ceder, confunde amor propio con autoidolatría. El orgullo es ese impulso interno que te obliga a responder cuando no hace falta, a discutir cuando no vale la pena, a aferrarte a tu punto incluso cuando el conflicto te está drenando. Es la voz que dice: no te dejes, demuestra que puedes más, no permitas que te hablen así, tienes que ganar. Pero los sabios preguntaban: ¿qué ganas realmente cuando ganas una pelea que te roba la paz? Ellos entendían que la vida no se trata de tener razón, sino de tener serenidad. No se trata de vencer a otros, sino de vencer el ruido interno. No se trata de demostrar superioridad, sino de preservar claridad. Por eso repetían una enseñanza sencilla pero transformadora: tu paz vale más que tu orgullo. El ego quiere victorias externas. El espíritu busca victorias internas. El orgullo te exige que luches. La sabiduría te pide que sueltes. Y no porque soltar sea debilidad, sino porque el acto de liberar el orgullo es un acto de poder. Poder sobre ti mismo. Poder sobre tus emociones. Poder sobre tus impulsos. Renunciar al orgullo no es perder, es liberarse. Liberarse del peso de estar siempre a la defensiva. Liberarse del esfuerzo de querer controlar todo. Liberarse de la necesidad infantil de ser visto como el mejor. Liberarse de la ansiedad que genera depender de la aprobación o del miedo a la crítica. Los sabios observaban que el orgullo cierra puertas. Puertas al diálogo, a la comprensión, a la paz, al crecimiento, a las relaciones auténticas. Cierra puertas porque convierte cada interacción en un campo de batalla. Y cuando estás en guerra constante, tu corazón nunca descansa. En cambio, renunciar al orgullo abre espacio para la tranquilidad, la claridad y la fuerza interior. El sabio no responde a todo, no persigue cada ofensa, no se engancha en discusiones triviales, no necesita ganar para sentirse valioso. Su valor no viene de lo que demuestra afuera, sino de la calma que sostiene adentro. Para los antiguos, el verdadero fuerte no era el que gritaba más, sino el que podía callar sin sentirse menos. El verdadero valiente no era el que atacaba, sino el que elegía no entrar en juegos del ego. El verdadero ganador no era el que imponía su punto, sino el que mantenía intacta su paz. Porque la paz, una vez que la pierdes, cuesta demasiado recuperarla. Pero el orgullo no te da absolutamente nada que valga la pena conservar. Ellos enseñaban que cada vez que eliges tu paz por encima de tu orgullo, te elevas. Cada vez que decides no entrar en un conflicto vacío, te fortaleces. Cada vez que eliges serenidad sobre demostración, te liberas de las cadenas invisibles que atan al ego. Y así vivían. Ligero el corazón, profunda la mente, libre el espíritu. Por eso decían con firmeza: renunciar al orgullo no es perder, es liberarse. Porque nada se compara con la paz que llega cuando decides que tu tranquilidad es más valiosa que tu necesidad de tener razón. 15. La vida se vuelve más simple cuando dejas de intentar impresionar. Los sabios antiguos observaban que el ser humano se complica la vida no por lo que es, sino por lo que pretende ser. Enseñaban que el peso más grande que carga cualquier persona es el peso de las máscaras. Esas identidades fabricadas para agradar, para impresionar, para ser aceptado, para evitar críticas, para mantener un estatus, para no decepcionar a otros o simplemente para encajar. Las máscaras parecen ligeras al principio, parecen útiles, incluso estratégicas, pero con el tiempo se vuelven pesadas, agotadoras, insoportables, porque no están hechas de verdad, sino de expectativas. No están hechas de esencia, sino de miedo. No están hechas de autenticidad, sino de inseguridad. Los sabios entendían que cuando actúas desde la apariencia, tratando de demostrar, de gustar, de convencer, tu vida se fragmenta. Pierdes energía tratando de sostener una imagen que no es tuya. Pierdes paz tratando de controlar lo que otros piensan. Pierdes autenticidad tratando de encajar en moldes que nunca fueron hechos para ti. Y lo más doloroso, pierdes contacto contigo mismo. Cuando tratas de impresionar,
Traicionas partes de tu esencia para sostener la mirada externa. Actúas según los ojos de los demás, no según tu corazón. Te mueves para ser visto, no para ser tú. Pero los sabios sabían que esta es una batalla imposible de ganar. Porque no importa cuánto te esfuerces, siempre habrá alguien que no quede impresionado. Alguien que critique. Alguien que juzgue. Alguien que no valore lo que haces. Alguien que malinterprete tus intenciones. Buscar impresionar es entrar en un juego sin fin y sin victoria real. Ellos enseñaban que cuando dejas de intentar impresionar, algo extraordinario ocurre. La vida se vuelve más ligera, más honesta, más simple. La simplicidad llega cuando ya no necesitas sostener personajes, cuando ya no gastas energía en aparentar, cuando ya no te preocupas por ser aprobado, cuando ya no permites que la opinión ajena dicte tu dirección. La simplicidad llega cuando comienzas a vivir desde tu esencia. Y la esencia no necesita adornos, no necesita máscaras, no necesita convencer. La esencia simplemente es. Los sabios decían que la persona más libre es la que puede ser ella misma sin pedir permiso, la que camina sin miedo al juicio, la que habla desde la verdad y no desde la estrategia, la que actúa desde la convicción, no desde la necesidad de ser aplaudida. Cuando vives desde tu esencia, la vida fluye. Las decisiones se vuelven claras, las relaciones se vuelven auténticas, el camino se vuelve más coherente y el corazón se vuelve más liviano, porque la verdad tiene una cualidad poderosa. Es simple. La apariencia, en cambio, es compleja, porque necesita ser sostenida, actualizada, protegida. Requiere esfuerzo, ansiedad, vigilancia constante. La apariencia es un castillo de aire que puede colapsar con el mínimo viento. Los sabios enseñaban que cuanto más tratas de impresionar, más te alejas de tu verdadero poder. El poder real no está en ser admirado, sino en ser auténtico. Porque la autenticidad atrae lo que es compatible contigo y aleja lo que no corresponde. La apariencia solo atrae ilusiones y tarde o temprano, las ilusiones se desmoronan. Decían, la máscara puede engañar, pero nunca puede sostener una vida. Y tenían razón. En cambio, cuando eliges ser tú, sin adornos, sin exageraciones, sin filtros, la vida se acomoda de manera natural. No fuerza, no complica, no exige, simplemente fluye. Por eso repetían, la vida se vuelve más simple cuando dejas de intentar impresionar, porque la simplicidad no nace de tener poco, sino de ser tú, sin miedo, sin máscaras, sin necesidad de ser otra cosa. Estas fueron algunas de las reflexiones prohibidas que los sabios antiguos guardaron para quienes estaban listos para escucharlas. Si alguna de ellas resonó contigo, no la dejes pasar. Llévala contigo, aplícala, permite que te transforme desde dentro. Gracias por acompañarme en este viaje de conciencia. Nos vemos en el próximo video. Que la sabiduría siga guiando tu camino.